¿Cómo andas, Natito? ¿Bien? Hoy es martes, pero vamos a hablar del lunes negro, ¿no? Sí, porque ayer tuvimos un lunes agitado, ¿sí? No tanto un martes, pero sí el lunes. Y básicamente lo que tenemos es un mundo que está en convulsión, de alguna manera, Sí. donde de alguna manera arrastramos muchos problemas y por ende cualquier cosa que de alguna manera surja puede desencadenar una reacción en cadena, en particular en el mundo financiero que tiene esa particularidad de ser tan volátil. Entonces, en la placa lo que tenemos es de alguna manera una estructura de las cosas que han ido pasando. Hay algo que atraviesa todo lo que estamos viendo en los últimos años y es justamente un marco de tensiones geopolíticas en aumento, un marco de rebrotes proteccionistas, las economías se cierran, ¿sí? Y un mundo que tiene un riesgo de fragmentación en dos bloques rivales porque justamente estamos en el marco de una disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, justamente enmarcada por esas tensiones crecientes. Entonces eso es algo que está como en el fondo de todo eso y que hace que cualquier noticia negativa de alguna manera termine amplificada justamente por otro conjunto de noticias más coyunturales. Y entonces lo que tenemos en blanco que atraviesa todo es como algo más estructural, si querés, de los últimos años. Por eso el mundo atado con alambre. Por eso tenemos un mundo de alguna manera atado con alambre. ¿Sí? Las cosas que han pasado en los últimos días, que son las que terminan confluyendo para terminar en ese lunes negro, como se le llamó, en referencia a lo que fue el lunes de 1987, es, por un lado, malas noticias de actividad económica, principalmente en Estados Unidos. Eso ocurrió el viernes, un dato del mercado laboral que decepcionó el mercado y eso generó una reacción en cadena. Datos decepcionantes de China, una de las principales economías del mundo, un quinto de la economía mundial es China justamente, y también datos de Europa decepcionantes justamente afectada principalmente por toda la tensión geopolítica. Además lo que tenemos es si se quiere, un exceso de entusiasmo en torno a las virtudes o a los retornos que puede generar la inversión en inteligencia artificial. Eso a veces infla muchas acciones en particular y cuando alguna noticia no va en esa línea, justamente todo se da vuelta. Exacto, de repente es todo un boom de inteligencia artificial y de alguna manera cuando eso no empieza a satisfacer las expectativas que se tenían, se empieza a pinchar. No digo que sea una burbuja, pero sí que se pinchan esas expectativas y eso genera esa reacción. Y por último lo que tenemos es, que justamente hace que el epicentro haya sido Japón, un movimiento del costo del dinero en Japón. Japón es uno de los principales acreedores del mundo y lo que hizo, que fue impensado por las características de la economía de Japón, fue aumentar la tasa de interés. Lo mismo que hemos discutido acá para el Banco Central, lo mismo hizo el Banco Central de Japón. Aumentó el costo del dinero, que era cero, lo aumentó un poquito y eso empezó justamente a tener un impacto fuerte en las bolsas. De hecho, las bolsas o los índices bursátiles que más cayeron fueron justamente las asiáticas empujadas por lo que fue la caída de Japón, que tiene esa particularidad. Si hablamos de inteligencia artificial, obviamente que Japón tiene mucho que ver en eso. Entonces, evidentemente las acciones están vinculadas a ese rubro y a ese país. Y en particular, más del 50% de los retornos o de los beneficios que han generado las acciones en Estados Unidos son de las que llaman los 7 magníficos, que son justamente las empresas tecnológicas de Estados Unidos y del resto del mundo, ¿sí? Apple, Microsoft, Meta, ¿sí? Entonces todo eso confluyó para darnos justamente ese resultado negativo el lunes pasado, desde ayer, y el tipo de, de reproducciones de memes de que justamente estamos a las puertas de una tercera crisis financiera. ¿Por qué motivo? Vamos a la siguiente placa y lo que vamos a ver es lo que se conoce como el indicador del miedo. Este es un índice de volatilidad, su nombre formal es VIX y lo que hace es medir la volatilidad o el temor en los mercados. Si vos te fijás, lo que pasó ayer fue el tercer pico que tuvimos en el siglo XXI, siendo que el segundo fue el COVID, naturalmente, y el primero fue la crisis financiera de 2008. O sea, eso da la pauta de la gravedad de lo que fue la caída que tuvimos ayer y esa incertidumbre sobre si efectivamente estamos a las puertas de un nuevo colapso o no. Hoy martes, viste que la cosa, todo lo que ayer estaba en rojo, hoy estaba en verde. Entonces, de alguna manera lo que tenemos es lo que en términos keynesianos podríamos llamar los espíritus animales operando, ¿sí? Básicamente esa cosa más esotérica del mercado que justamente funciona en función de lo que son las expectativas. Y muchas veces el riesgo está en lo que se conoce como la profecía autocumplida. Si yo pienso que todo se va a ir al todo se termina yendo al ¿sí? Entonces es un poco lo que estaba pasando y la incertidumbre que teníamos ayer. Hoy eso se revirtió, pero de vuelta, tenemos la pregunta es, en ese mundo atado con alambre, si se quiere, donde están confluyendo un conjunto de dificultades, de transformaciones estructurales, cualquier tipo de noticia como las que conocimos en estos días puede derivar en un episodio que te genere una cuestión. ¿Qué pasa mañana?
Exacto, ¿qué pasa mañana? Entonces, solamente para cerrar, vamos a ver en la última placa que tuvimos, en realidad, una profundización de la tendencia de lo que estaba pasando con el tipo de cambio. Fíjate que no es de ayer la suba del dólar acá en Uruguay, sino que viene en el último mes, pero es cierto que ayer alcanzó... En un ratito. En un ratito subió bastante, y ese bastante supone que, de hecho, alcanzó el máximo nivel que hemos visto en los más de 20 meses, ¿sí? 40,6 pesos. De nuevo, hoy aflojó, el dólar acá cayó, en línea con esa tendencia... Con el martes blanco. Sí, con el martes blanco, de que todo lo que fue rojo el lunes se transformó en martes. Pero de vuelta nos deja esa pregunta de, bueno, ¿cuál va a ser el próximo episodio que va a poder desencadenar una cosa de estas? Y si efectivamente va a revertirse o va a derivar en esa tercera crisis financiera que de alguna manera... Y las consecuencias que habrá dejado ese lunes también, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso siempre, cada impacto de esto, cada movimiento sísmico como los que tenemos, deja un montón de gente que hace mucha plata y un montón de gente que pierde muchísima plata. Naturalmente, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claramente. Gracias, Martín. Nos vemos la semana que viene. Gracias por el bautismo. Germán. Gracias, Germán. Ahora vamos...